¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Listos a esta hora para acompañarlos con otro invitado. En esta ocasión, la música jazz, los diversos instrumentos que forman parte de este género y uno de sus destacados exponentes es el mexicano Servando Rascón, con quien vamos a charlar hoy, contarnos sobre sus inicios. Él empieza tocando piano, solfeo, y su padre era trompetista y estará pues contándonos un poco todo lo que tiene que ver con su vida profesional, sus inicios y mucho más. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido. Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de compartir un rato de la música con ustedes. ¿Qué tal? Es grato pues tenerte en el programa. Cuéntales al público que nos sigue en las redes sociales cómo arranca Servando Rascón en el mundo de la música. Como ya hemos manifestado, tocabas el piano, el solfeo. Cuéntanos. Bueno, pues yo empecé a los 14 años. Ya. Empecé a escuchar unos pianistas de, pues en sí la salsa fue lo que realmente me llamó primero la atención. Antes que el jazz, fue lo que conocí primero fue la salsa. Fue lo que me llamó la atención escuchando a Papo Luca, los pianistas, Teddy Palmieri, a Claire Fisher, son los que me empezaron a llamar la atención en el piano y fue lo que me llamó para empezar a estudiar, ¿no? Claro. Realmente en sí fue lo que, cuando yo escuché ese piano, yo dije, no, pues yo quiero tocar eso, ¿no? Y empecé a escuchar eso, sí. Influenciado siempre con la música latina, entonces, con la música popular, la salsa, Palmieri y todos los grandes que hicieron furor pues con la música popular en Puerto Rico, los de la Fania, ¿no? Tantos grandes. Exacto, sí. Sí, obviamente. Sí, me tocó la época de, bueno, yo tenía, cuando estaba lo de la Fania, pues tenía 10 años. Ya. En los 80s, ¿no? Y entonces fue donde, pues, Rubén Blades, Cheo Feliciano, con el que más adelante luego tuve oportunidad de tocar. Ya me enfoqué un poco a trabajar bastante, o sea, la formación clásica que es fundamental para el piano. Así es. Pero por fuera estudiando siempre y escuchando y trabajando lo que era la salsa, ¿no? Tú cursaste estudios después ya en el Seminario Internacional de Jazz. ¿Y por qué jazz? ¿Por qué de la salsa pasaste al jazz? ¿Qué fue la unión o el collage que hubo entre ambos géneros? Cuéntanos. Sí, lo que pasa es que yo estuve estudiando siempre música clásica. Ya. Y conocí a un maestro, Enrique Neri, un pianista muy famoso acá en México. Ajá. Que él fue el que me empezó a iniciar en lo del jazz, ¿no? Yo lo escuché tocar y dije, pues, y aparte lo que escuchaba de Papo, que él hacía la fusión entre la salsa y el jazz, ¿Ya? pues siempre quise trabajar esa idea, ¿no? Y así fue como me empecé a meter un poco a la combinación de la salsa con el jazz. Ah, correcto. Y ya perfeccionándote pues en este seminario, ¿qué tal te fue? ¿Qué tal? Tengo entendido que tu maestro fue Alejandro Corona, ahora el pianista, el maestro Mario Ruiz Armengol, que es toda una enciclopedia de la música, ¿no? Sí, pues me puse a estudiar la obra. Me puse a estudiar la obra del maestro Mario Ruiz. Fue un seminario que vinieron a dar unos maestros de Berkeley, de la escuela famosa de Boston. Y ahí fue donde conocí al maestro Alejandro Corona y la obra del maestro Mario Ruiz Armengol, que inclusive sigo estudiando, ¿no? Porque es una obra muy extensa. Claro. Y ya profesionalmente, ¿qué lugares has estado allá en México? Auditorios, teatros, coliseos, no sé, cuéntanos un poco tu labor ya profesional, ya ejecutando un instrumento, en fin. No sé. Sí, empecé a tocar en los salones de baile con un grupo ¿Ya? que se llamaba Grupo Sabor, que tocaba un grupo, yo tenía 17 años cuando ya empecé profesionalmente. Ya. Empecé con un grupo que tocaba en salones de baile, que muy populares, donde había orquestas de danzón, de mambo, de salsa. Yo con la orquesta que tocaba era de salsa. Y entonces así fue donde empecé a trabajar en los salones más conocidos de acá. En esa época todavía había muchos salones de baile. La gente terminando de trabajar se iba a bailar, ¿no? Y había muchas orquestas. Y entonces yo, ahí es donde empecé con este grupo. Después ya empecé a tocar en lugares
de baile, conciertos, ya un poco más en festivales, donde luego ya tuve oportunidad de empezar a tocar con, pues, con los salseros que venían aquí a México, ¿no? Claro. Sabemos que tuviste también una estrecha relación con don Armando Manzanero para realizar unas presentaciones en Centroamérica, ¿no? Y a su vez también ese festival Benny Moré en La Habana, Cuba. Interesante. Entonces, como que también estaba influenciado el bolero, el son, la guaracha, ¿no? Sinónimo de don Benny Moré. Y por don Armando Exacto. Manzanero, por supuesto, la parte romántica, las baladas y los boleros. Cuéntanos esta experiencia, tanto con Armando Manzanero para estas presentaciones en Centroamérica, y luego lo de La Habana en Cuba, en este festival de Benny Moré. Ok. Sí, primero yo estaba tocando con una orquesta aquí que se llama Big Band Jazz de México, una orquesta que toca jazz y hace conciertos, y pues salió la oportunidad de grabar con el maestro Manzanero y tengo 2 discos con el maestro. Ah, Están, excelente. los podemos encontrar en Spotify y en YouTube. Se dice Armando Manzanero Big Band Jazz de México. Mm. Para los que escuchan, igual pueden escucharlo. Ahí yo grabé los 2 discos, grabé el piano. ¿Y los temas que formaban parte eran de la autoría de don Armando Manzanero o de Todos, no, sí, todos, todos los temas de todos Manzanero? son sus temas clásicos, pero hechos en Big 400. Band. Ah, ya, al estilo Big Bang. Ah, extraordinario. O sea, le da. Sí, parte bolero con un toque de Big Band, ¿no? Como una fusión. Sí, claro, claro. Ya, Sí, hermoso. y quedaron muy bien los discos, los pueden escuchar, están en Spotify y en YouTube, ahí los encuentra como Manzanero Big Band Jazz de México. Excelente. Eso fue como grabamos 2 discos y anduvimos haciendo varias giras, Ya. inclusive fuimos a Guatemala y a El Salvador, fue lo que fuimos de centro, y aquí anduvimos dando conciertos para la presentación de los discos por toda la República. Ya. ¿Y lo de Benny Moré en La Habana, cómo fue? Esto fue con otro grupo que se llama Grupo Contraste. Ya. Por este grupo es el que acompañaba a todos los cantantes de salsa que venían, porque obviamente cuando venían cantantes de salsa pues era muy costoso que trajeran a sus orquestas, y pues venían, y aquí el grupo que acompañaba era el grupo donde yo estaba tocando. Entonces tuvimos la oportunidad de alternar con Isaac Delgado, un cantante cubano, que él era el director del festival de Benny Moré, y Mm. nos invitó a participar en el festival por parte de él. Isaac Delgado le abríamos los conciertos allá en Cuba, tocamos en el Teatro Carlos Marx, en el Teatro Nacional, un lugar que se llama La Piragua y otro lugar que se llama La Tropical, que son muy famosos Claro. para el baile. Entonces lo que hacíamos nosotros era abrirle el concierto a Isaac, pero realmente él fue el que nos invitó a este festival de Benny Moré. Estuvimos 10 días allá en Cuba. Tocamos en Santa Isabel de las Lajas, en Cienfuegos, Ah, Santa Isabel de las Lajas, claro. de donde era Benny Moré, Claro, él porque es ahí era oriundo de ese lugar, Santa Isabel. Así sí. es. Y entonces tocamos ahí, tocamos en La Habana. Y así fue lo que, Qué esa linda, oportunidad de ir a Cuba. qué linda experiencia, ¿no? Entonces, justamente estar ahí en la isla de Cuba y compartir la música de Benny Moré y el lugar donde nació y todo lo que embarga, pues, eh, tanto el son, la guaracha, el bolero, que es sinónimo de Benny Moré. Cuéntanos, Servando, y también en cuanto a que has acompañado, pues, como pianista a grandes exponentes, además de Manzanero, a Cheo Feliciano, Willy Colón, estaba Celia Cruz, Tony Vega, Omar Alfano y tantos otros. ¿Cómo así eh, te vinculabas con ellos para las presentaciones? De repente, imagínate con Celia, si tenía una presentación o gira en algún país, ¿cómo se dio? Cuéntanos. Sí, como te comentaba, yo estaba tocando con la orquesta que acompañaba, le llamaban la Orquesta de las Estrellas, ¿no? Ya. Y era la orquesta que acompañaba, de cuenta, va a venir Celia Cruz, nos mandaban las partituras, ensayábamos y tocábamos con ella prácticamente en toda la gira que hacía aquí en México. Ah, Y, ya. y así fue como también acompañamos a Willy Colón. Bueno, con Willy Colón sí estuve, aparte de con esta orquesta, estuvo viviendo un tiempo aquí Willy Colón y Ah, formó una orquesta que le llamó Orquesta de las Américas, y ahí estuve en varios trabajos con él.
Ya. porque cambiaba de repente muchos músicos, ¿no? Y con Cheo Pero Feliciano también, pues toda con, una... con Cheo fue como un sueño hecho realidad, porque yo desde que empecé a tocar lo escuchaba, ¿no? Igual con Willy, yo no podía creer que estaba tocando acompañándolo también. lo que escuchaba cuando yo estaba chico, ¿no? Sí, pues, claro. O sea, yo estaba diciendo, estoy Ah, que tocando gitana. eras un fan ahí empedernido de la música de Willy Colón y Cheo Feliciano. Cheo, pues, Sí, con la salsa, con los boleros, el homenaje que le hizo también a Don Tito Rodríguez, y tanta música sí, que fue tan satisfactorio, ¿no? Que ya él ya nos dejó, pero su legado queda para siempre, ¿no? Tanta música bonita que nos dejó. La señora Eugenia León también la sí, y acompañaste a me él. pasó algo muy bueno. Sí, también, eso fue una presentación de un disco que se llama Cine, puros temas de película. ¿Qué nos ibas a decir con respecto a Cheo Feliciano? De lo de Cheo, que me pasó algo bien curioso porque su director, que es Luis García, el maestro del 13 que le hacía los arreglos, yo empezaba a tocar A ver. y me decía, haz de cuenta algo así, ¿no? Y me decía, tú ya te sabes todos los temas, ¿no? Y pues yo ya tenía, Ya ya al toque, ya los, las intro ya estaban de inmediato, ya estaban los sí, acordes. yo ya sabía cómo, pues realmente el que grababa con él era Papo Lucas, y Claro. pues yo ya todo el tiempo me la pasaba estudiando, ¿no? Entonces cuando ya empecé a tocar los temas me decía, no, pues es que tú ya tienes todo, ¿no? Y pues me fue muy bien en las presentaciones con él. Hicimos varias presentaciones aquí en la ciudad y fuimos a Veracruz también, donde él hizo un concierto muy bonito porque lo contrataron para hacer un concierto de puro bolero. Ah, extraordinario. Y Estamos no, con... pues, y te estamos- digo, yo estaba tocando y diciendo, pues esto es lo que yo escucho normalmente, ¿no? O sea, los boleros y la salsa de Chio, pues, normalmente, aunque no esté tocando, pues yo los escucho, ¿no? Servando Rascón es nuestro invitado aquí en Juan Leca Presenta, un brillante pianista mexicano, influenciado con la música salsa, el jazz, contando sus experiencias. Servando, ¿qué te parece si nos tocas algo que quieras compartir con la teleaudiencia que nos está siguiendo en este momento, aquí en Perú, en Argentina, Chile, toda América, y donde llega pues el internet a través de esta conversación? Te escuchamos. Pues podría tocar algo, un poco como algo latinoamericano, ¿no? A Algo ver, así. No dale, sé tú dime si se escucha. a ver. Ah, muy bien. Algo así breve, ¿no? Excelente. A manera ya de personal, tu discografía en el 2017, Servando Rascón Ujú. Quinteto en vivo, ¿cómo fue esta experiencia? Cuéntanos y qué temas formaban parte de este disco. Este disco se grabó en un concierto en vivo que dimos aquí en un lugar muy tradicional que se llama Coyoacán. Y lo grabé con muchos músicos, unos músicos excelentes que son muy reconocidos acá en México, que tocan con Ricardo Arjona, con Ah, Alejandro Fernández, con músicos muy destacados de acá de México, ¿no? Que tocan con Francisco Céspedes, con
realmente son muy reconocidos. Hicimos un concierto de esta música y solamente metí composiciones mías. 7 temas son míos, ¿Ya? dos de Mario Ruiz Armengol y 2 de Enrique Neri. O sea, realmente el disco es totalmente original. Y Ah, así fue ya. como grabamos el disco en vivo en multitrack, le mandamos a hacer la mezcla y el disco salió, estuvo entre los 100 mejores del Latin Jazz Ah, del año en el Grammy, quedó como el número 37, algo así, entre 100. Bueno, obviamente esa categoría es muy complicada porque está Chucho Valdés, está Michelle Camilo, y pues bueno, que haya quedado en lugar 34, pues para mí fue un logro entre claro, los Grammys, ¿no? así es. Fue, y el disco fue bastante aceptado, inclusive tengo un concierto, no sé si te lo compartiste en YouTube, del Festival Class, un festival internacional donde han tocado Paquito de Rivera, Chano Domínguez, Arturo Sandoval, o sea, los grandes del latín. Grandes ahí. Tenemos ese concierto de este disco en vivo, está en YouTube, así lo pueden encontrar como Servando Rascón, Festival Latin Jazz 2017 Class. Excelente. Entonces, para imperdible, para no dejar de verlo en Sí, tu cuenta. está el concierto y el disco completo de arriba abajo, así en vivo. Y Correcto. así fue como hicimos este disco. Ujú. ¿Y qué es lo que Fue vienes un haciendo concierto. actualmente? ¿Qué vienes haciendo, Servando? ¿Qué proyectos? ¿Qué es lo que se viene este 2022? ¿No? Ahorita quiero hacer otro disco de Latin Jazz y al mismo Ya, tiempo quiero hacer un disco a mí me gusta mucho ya. el bolero jazz, ¿no? Un disco de bolero jazz con unas cantantes muy buenas de acá de México que cantan excelente y quiero hacer un disco de bolero jazz y alterno con el otro disco de Latin Jazz para seguir Como la con la otra. misma línea, ¿no? Sí, Así es. Qué bueno. Y entre los boleros, así los clásicos, cubanos, mexicanos, básicamente. sí hay muchos boleros, pues, prácticamente en Cuba y México Sí, pues donde floreció bastante el bolero, ¿no? claro. Y Inclusive México aquí fue, hay muy buenos exponentes todavía de esa claro, categoría. hay muchas voces, sobre todo las damas, ¿no? Que, que tienen un estilo muy particular, aquellas que ya han interpretado boleros, valses o baladas, o algunas voces también que grabaron cuando hicieron hace algunos años atrás la Sonora Santanera también tuvo un homenaje por su aniversario. Hubieron voces de... Yo escuchaba Invitados, sí. María José, por ejemplo, que es pop, le salió muy bien grabar boleros al estilo de Sonia López. Sí, sí, Salía sí, muy sí. bien. Por ejemplo, ella le imprime una emoción, sentimiento, la vivencia, que de repente otra intérprete no lo haría, la que canta como ella música pop. Entonces, o sea, hay intérpretes mexicanas que sí, que van. Entonces, si vas a escoger así, sería extraordinario, ¿no? Sí, bueno, la idea es como sacar unos boleros de los tradicionales de Cuba, de México y de Latinoamérica también, porque a mí me gusta todo la música latinoamericana, me gusta mucho las fusiones que hay, ¿no? Haz de cuenta la música eh, de Perú, pero fusionada con el jazz. Claro. Inclusive conozco a un maestro peruano de allá, Oscar Estañaro, Ah, Oscar toca con Estañaro, Paquito, conocidísimo. toca con Paquito de Rivera, sí. Y Claro. son de los peruanos que he conocido, ¿no? Y Ajá. amigos que he tenido también que han venido músicos de allá también, de acá muy buenos, ¿no? Y también al hacer una fusión con los temas clásicos, pues tipo de Agustín Lara, los temas como Solamente una vez, Sí, también. o la que va en un estilo de bel canto como Granada, ¿no? Que va al estilo tipo ópera, pero con unos buenos arreglos y tipo jazz y se escucha... Sí, la idea es eso, ¿no? De como hacerlo más fresco y también para las nuevas generaciones que ya pues realmente no conocieron mucho, ¿no? Porque a las nuevas generaciones les dicen, no, yo Feliciano, y así como que No saben. no, no tienen idea, pero en cambio, si tú le haces una versión, un arreglo nuevo y Sí, lo pones con alguien que esté joven, así, pues sí gusta bastante, ¿no? correcto. Servando,
la forma que la gente puede comunicarse contigo a través de las redes sociales, cuéntanos. Así me encuentran como Servando Rascón Rivera. En YouTube tengo un canal de YouTube con prácticamente como 200 videos, donde estoy tocando ahí con Celia Cruz, con Eugenia, con todos los artistas que más o menos hemos nombrado, con Susana Hart, que es una cantante de aquí oaxaqueña que hemos tenido la oportunidad de ir a Líbano, a Brasil, a tocar música mexicana allá, ¿no? Correcto. Entonces, tengo muchos videos con ella. También tengo un concierto completo de lo tradicional de acá, que es como el Día de Muertos, Ya. y cantando pura música referente a eso, ¿no? Y ahí tengo bastantes videos, y así en Instagram, también tengo nada más Instagram y Facebook. Me encuentran como Servando Rascón Rivera. Correcto. Así me pueden localizar, y pues aquí andamos haciendo música, ¿no? Si puedes, nos tocas algo más, como que ponemos ya, concluimos la entrevista. Tú dirás, vamos. Ok, Vamos a ver. pues voy a tocarte algo ahí del disco de un tema que fue mi primera composición, que es como una samba. A ver. Ah, Un fragmento, ¿no? gracias, Armando. Ha sido grato tenerte en el programa y estar con nosotros y difundir un poco lo que vienes haciendo. Mucho éxito este 2022 y que sea realidad pues esta producción de boleros que vas a hacer próximamente con las voces que vas a ir seleccionando para compartirlo también pues con los que gustamos de la buena música, el jazz, el bolero, y agradecerte por tu tiempo. Un abrazo desde Lima. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Luis. Estamos a la orden cuando gusten. Gracias. Hemos estado conservando Rascón aquí en Juan Leca Presenta. Hasta pronto.